de los poliedros. Además, muy natural de diseño. Tú cuando diseñas tienes que pensar si vas a diseñar una arista o una cara, entonces tienes que pensar mejor igual en los ángulos, o un vértice. Hay figuras que están pensadas por vértices. Entonces te acercan muy fácilmente a las propiedades del objeto y a la coloración también. Si hago un poliedro por vértices, entonces tendré que pensar en de qué manera colorearlos. Y bueno, algún poliedro he inventado yo. Esta es la composición de 5. En un dodecaedro se pueden inscribir 5 cubos. Y también hay otra figura que se inscribe en 5 tetraedros, muy famosa. Se pueden inscribir 5 cubos en los vértices, de manera que cuando tengo una simetría del dodecaedro se intercambian esos 5 cubos. Es una de las maneras de demostrar que el grupo de simetrías es el alternado de 5 letras. Bueno, quedémonos con lo divertido que es que hay 5 cubos ahí dentro de los vértices del dodecaedro, ¿no? Si lo pongo en la mano, podéis localizar fácilmente los 8 vértices del cubo. Entonces aquí se ha representado los 5 cubos de manera parcial. De cada cubo solo presento 4 vértices de los 8 que tiene. Para que os hagáis una idea, mirad, esta esquina y esa esquina de arriba, ¿veis? Es el vértice opuesto del cuadrado, sería ese. Así que en este plano estaría el mismo cuadrado, y por este plano, este vértice con este otro harían. Se pueden, con un poquito de imaginación, teniendo el poliedro de otra mano es más fácil ver los 5 cubos que aparecen. Están mostrados de manera parcial. Por lo menos si se ve en la mitad el pentágono, que te habla que estamos en un dodecaedro, y estos serían los vértices, los vértices de una cara pentagonal del dodecaedro. ¿Vale? Pues si queréis verlo. El nombre de la cohorta es porque Robert Lang ha hecho muchos poliedros y composiciones de multipoliedros que llama él, y les pone nombres de los grandes montes de Himalaya, ¿no? El K2, el Chomolungma, el Annapurna. Yo solo he diseñado 2, uno es la de cohorta y otro es la de así los nombres. Estos son diseños de mi amigo Juan Pedro Rubio de Madrid. Él es ingeniero industrial y tiene muy buena cabeza para... ¿Veis? Aquí, con esta representación, hay que pensar en cómo hacer esas longitudes, y como veis se representa de una manera muy sencilla la dualidad que hay entre el octaedro y el cubo. ¿Veis? A cada vértice del cubo corresponde una cara del octaedro, ¿veis? Una cara triangular, la cara en la que está metido, y a cada vértice, ¿no? Cada piramidita que vemos ahí, cada vértice rojo del octaedro, pues sale por una cara del cubo. El concepto de dualidad de poliedros se ve muy fácil en estas representaciones. Y bueno, esta quizás os sea conocida la figura porque Escher ha diseñado muchos, ha dibujado, ha ilustrado muchos composiciones de poliedros, y bueno, mi amigo Juan Pedro pues las ha sacado casi todas. Ahí veis, queda muy bonito. Esto, por ejemplo, el poliedro aquí, como veis, está hecho por aristas. Es más, por aristas, en vez de por caras. Él hace el marco, este está en el poliedro. Luego en la sesión haremos algún poliedro, lo haremos con las caras completas, ¿no? Pero esta es la manera de hacer las aristas. Vamos a ver alguna otra. Bueno, de poliedros, como luego veremos alguno más, vamos a dejarlo aquí, solo para quitar la curiosidad. Y voy a hablar de otra de las propiedades, de otra de las maneras en las que se intersecan la papiroflexia y las matemáticas, que es que la papiroflexia pues, ha surtido de problemas interesantes a los investigadores de matemáticas. En particular a la teoría de extensión de cuerpos de Galois. Muchos conoceréis los grandes problemas, ¿cómo se llaman? Los 3 problemas clásicos, vamos, ¿no? La duplicación del cubo, la disección del ángulo y la cuadratura del círculo, ¿no? El más gordo. Pues todos esos problemas que se planteaban los griegos, pues a cuenta, de estos problemas, en el American Mathematical Monthly del año 90 y algo, un matemático de Estados Unidos le dio por investigar qué puntos se podrían construir en el plano usando los pliegues de papiroflexia, ¿no?
Partimos del 0 y del 1, de dos puntos dados en el plano, doblamos por ahí, doblamos este por aquí, y se pueden ir obteniendo un montón de puntos nuevos, ¿no? Puntos y rectas nuevas que se pueden aplicar para hacer bisecciones, para llevar un punto sobre otro y marcar, ¿no? Podemos hacer los pliegues razonables en papiroflexia y conseguimos rectas constructibles, y al intersecarse, puntos constructibles. De la misma manera, pues, se suele estudiar qué puntos son constructibles con regla y compás, ¿no? Y a ver qué tipo de problemas podemos resolver haciendo círculos de radios constructibles y rectas que unen dos puntos constructibles, y aplicando la intersección de recta constructible y circunferencia constructible nos da lugar a puntos constructibles. Bueno, entonces hay un problema que no se puede resolver por regla y compás, es el problema de la trisección del ángulo. Creo que lo demuestra Pierre Wonchel, ¿verdad? Pierre Wonchel demuestra en el siglo XVIII, creo, que no es posible, no, 19, que no es posible trisecar, por ejemplo, el ángulo de... No es posible construir por regla y compás un ángulo de 20 grados. Eso es lo que demuestra. No se puede. Entonces, por mucho que te cazanes, no lo vas a conseguir. Y en el artículo de Mathematical Monthly, este hombre decía que con los axiomas de papiroflexia tampoco se podía construir. Es más, con los axiomas de papiroflexia se consiguen menos puntos incluso que con regla y compás. Lo que ocurre es que años antes ya había varios métodos que se utilizaban en papiroflexia, que era incluso lugar común entre los aficionados, ¿no? Entre ellos Hisashi Abe, que es ítalo-japonés, un método para, usando solo pliegues, disecar cualquier ángulo. Mirad, aquí está dado en la referencia de la izquierda un ángulo A, se trazan dos rectas a la misma distancia, ¿veis? Paralelas, y luego se hace un pliegue que en papiroflexia es sencillo. Me va a costar un poco explicarlo, pero en papiroflexia es facilísimo de hacer. Es llevar sobre dos rectas dadas, L1 y L2, la transparencia, llevar los puntos P1 y P2, apartados a la izquierda. ¿Veis? Mediante un pliegue, llevar dos puntos, aquí tenemos dos puntos a dos rectas, aquí tenemos por ejemplo pues esta y esta, ¿veis? En papiroflexia, llevar dos puntos dados a dos rectas dadas, pues no es tan difícil. Pones así, este aquí, ¿veis? Ya más o menos, ahí no lo he marcado. Voy a marcar el punto por el otro lado, que como sabéis, los puntos existen en los dos lados del papel. ¿Veis? Pongo aquí, este punto aquí, ajusto, ya están los dos, venga, pues doblamos. Y se llevan dos puntos dados sobre dos rectas dadas. P2 sobre L2, P1 sobre L1. Digamos que la recta de eso es construible. Alguien puede decir, bueno, eso es un movimiento de Neusis, eso es un poco chapucilla, eso de ajustar. Lo mismo que coger la regla y por qué pasa por este punto y por este. Es un axioma de constructibilidad. Y es algo, este es un movimiento que en papiroflexia es muy natural hacer. Os voy a decir, es mucho más natural hacer esto en papiroflexia que unir dos puntos existentes. Mucho más fácil llevar un punto sobre otro o dos puntos sobre dos rectas que dados dos puntos, lo cual con la regla es muy fácil, doblar, como ya veremos después en la práctica, que tiene más enjundia, es más difícil, ¿no? Entonces, con este método, pues se logra trisecar el ángulo, se puede demostrar. La enjundia del asunto es saber qué hacemos al doblar, qué rectas conseguimos. Cuando llevo un punto sobre otro, lo que estoy haciendo es trazar una mediatriz. Cuando llevo este punto sobre este punto, ¿veis? Estoy trazando, claro, estoy superponiendo dos triángulos, en este caso dos triángulos, y estoy yendo por el camino más corto, y estoy trazando exactamente un montón de todos estos puntos equidistan de los dos vértices, porque es superpuesto el papel sobre sí mismo. Entonces, al llevar un punto sobre otro, eso es una mediatriz, de un solo golpe. Al llevar un lado sobre otro, eso es una bisectriz. Y al llevar dos puntos existentes sobre dos rectas existentes, eso es algo un poco más complicado, es la recta tangente común a dos parábolas. Es una recta que es tangente a dos parábolas. ¿Qué dos parábolas? La que definen la recta L2 y el punto P2 de foco, y la recta L1 y el punto P1 de foco. Eso no es evidente, hay que demostrarlo, pero no se pone, es una geometría, no es demasiado complicado, y se obtiene que es una... Entonces, se puede ver, en teoría de cuerpos se ve fácilmente que resolver ese sistema, si lo ponemos en coordenadas con geometría analítica,
pues ese sistema que se resuelve pues es un sistema, es un polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3. Y de hecho, por eso, esos polinomios de grado 3 con regla y compás no se pueden resolver todos. ¿Por qué? Pues intuitivamente la ecuación de una circunferencia conlleva x al cuadrado y al cuadrado, y la de una recta x e y. Y más o menos al resolvernos van a salir raíces cuadradas, o raíz cuadrada de raíz cuadrada, etc. Al resolver una ecuación cúbica, con x al cubo, nos van a salir raíces cúbicas. Digamos que son de otro pari, de otro pelo. Así, de una manera un poco gruesa, pero que creo que dan el clavo de por qué no. Y esto da el clavo de por qué sí. Lo bonito del asunto es que de imponer regla compás como axiomas para construir o imponer la papiroflexia, pues es algo, se puede decir incluso cultural, ¿no? O arbitrario. Hay un sistema de herramientas que tendría que ser algo abstracto, y si quieres decir qué es construible con papiroflexia, pues pregunta a la gente que hace papiroflexia a ver qué movimientos son los movimientos permitidos, los axiomáticos, los elementales. Y bueno, hay un esfuerzo que se ha hecho, muy explicita, hizo el esfuerzo de axiomatizar. Por dos puntos dados se puede hacer una recta, el axioma O2 es que se puede llevar un punto sobre otro punto, entonces es construible la matriz. El O3 dice que por un punto se puede trazar una perpendicular a una recta. Eso es muy fácil, porque por un punto, por ejemplo aquí, por este punto, yo al doblar una recta sobre sí misma, ¿veis? Me garantizo que este pliegue va a ser recto, perpendicular. Al doblar una recta sobre sí misma, tengo un pliegue perpendicular. Entonces ajusto para que pase por el punto que quiero que pase y ya está. O sea, todos estos movimientos son pliegues razonables y que aparecen en las instrucciones de todos los bichos que se hacen de papiroflexia. O4 me dice que la mediatriz, la bisectriz de una recta, que da el ángulo de dos rectas, es construible. O5 dice que plegando por un punto puedo llevar un punto sobre una recta, y el O6 es el axioma maravilloso que me dice que dos puntos los llevo encima de dos rectas y eso existe, ¿no? Esa tangente común a dos rectas. De hecho, fijaros, los axiomas, se demuestra que los axiomas O1 o O5 son equivalentes a los axiomas de regla y compás. Es decir, que obtengo exactamente los mismos puntos construibles. Un punto lo voy a poder conseguir con regla y compás si solo si lo consigo con los axiomas O1 o O5 de papiroflexia. Y es el axioma O6 el que involucra ecuaciones de tercer grado. Es el axioma O6 el que me da mayor riqueza aritmética. Y esto, bueno, pues lo tiene publicado Alperin en el New York Journal hace ya 15 años, un resultado muy bonito que es caracteriza el punto de los origami constructibles como el menor subcuerpo de C de los números complejos que es cerrado por raíces cuadradas y por raíces cúbicas. Es decir, con papiroflexia se puede resolver todas las ecuaciones cúbicas que tienes. Y el cuerpo cerrado, la clausura del cuerpo que se consigue con esos, pues es los puntos constructibles con papiroflexia y con un argumento que hace de geometría, con inversión, por ende es el mismo cuerpo que se construye con cónicas constructibles. Una cónicas constructibles, si sus rectas, directrices y focos son constructibles, pues por intersección de cónicas constructibles consigo lo mismo que con papiroflexia. Un argumento muy elegante el que hace. Y bueno, yo he trabajado un poquitín también en ese asunto. Hemos publicado alguna cosita sobre utilizar ya las tres dimensiones del papel para construir puntos nuevos, ¿no? Si haces así, por ejemplo, pues estás determinando puntos nuevos utilizando ya las tres dimensiones, intentar axiomatizar un poquito lo que ocurre ahí. Pues bueno, se pueden construir también más puntos, los puntos cíclicos y puntos abelianos, bueno, de todo. En este libro, de hecho, digamos, Papiroflexia ha dado el pequeño salto a, digamos, las matemáticas oficiales de las fiestas oficiales. Me gusta mucho esa expresión. Y en el libro de Cox, que es un libro muy venerado de teoría GABA, hay una pequeña sección de origami, de los puntos de origami, y encima muy bien contado. Lo recomiendo a los que les guste esto de las construcciones geométricas. Ahí lo cuenta con muchos ejemplos. Vamos para adelante. ¿Está? Siguiendo hablando de estas fiestas oficiales, pues de vez en cuando salen artículos en revistas de estas que dan puntos a beber para ciertas cosas. Y en el Mathematical Monthly también me gusta mucho, digamos, es un nivel, digamos, educativo, pero con, digamos, cuenta, digamos, por el respeto de otras fuentes. Y de vez en cuando salen artículos aquí, por ejemplo tenemos uno sobre resolver cúbicas con pliegues, donde se habla del trabajo de la matemática italiana Maria Belloc, que utiliza el método de Lie para resolver cúbicas. Bueno, hay muchas cosas aquí
comentar. Otro tema en el que entran las matemáticas para resolver problemas que plantea la papiroflexia es el problema de los pliegues curvos. Cuando yo tengo los pliegues ahora los he definido todos como rectas, ¿no? Que se pueda meter en un libro. Pero uno también puede pintar aquí una curva, voy a pintarla con este genial rotulador y con mucho cuidado. Supongamos que esta curva es diferenciable y todo eso, ¿no? Vamos a ver, entonces con mucho cuidado se puede intentar volar por la curva. Si queréis podéis coger una bigotera o un compás, se marca así mucho y obtienes y doblas, marcas un poquito ese pliegue. Y uno se pregunta, pues, ¿qué está pasando aquí en el papel, ¿no? Porque cuando yo doblo, yo marco, pues bueno, ¿esta figura qué es? Aquí entra la geometría diferencial, a hablarnos. Es una superficie que tiene curvatura cero, en un principio, debería de tenerla, porque no he estirado de ninguna manera, ¿no? No he estirado, no es de goma, el papel es recio, no sé. Ahora, quizá aquí haya ocurrido algo. Aquí al doblar estoy rompiendo fibras, y aquí quizás se está pervirtiendo de alguna manera esa curvatura del papel. Entonces, no es trivial lo que ocurre aquí con el papel, pero se puede estudiar, y es bastante bonito, ¿no? Son superficies desarrollables y tienen una cierta curva de extensión, donde ya la curva dejaría de ser diferenciable. Entonces aquí pues hay singularidades T2 por fuerza. Y de hecho, se puede demostrar que si yo tengo una curva en el plano, al doblar por aquí, obtengo una curva de curvatura mayor. Es más, puedo tener cualquier curva de curvatura mayor localmente. Y tal y como ponga la curva, determina cómo van a quedar estos dos planos. Esto tiene una aplicación muy importante para la técnica. Hay mucha gente que está investigando en esto, ¿no? Porque al doblar ciertas superficies, cómo va a evolucionar, movilizar con un ordenador, cómo va a evolucionar esa rigidez. Yo os recomiendo, es un facilito de leer, pues, el papel de Fuchs y Tabaskov, el monte, y desde hace ya tiempo introduce bastante bien en este mundillo de los legados. De hecho, hay una figura muy bonita, que es esta, posiblemente muchos ya la conozcáis, es pues, semejante a un paraboloide hiperbólico, ¿veis? A una silla de montar. La hemos hecho con el cuadrado, luego, si tenemos tiempo en el taller, al final podemos hacer uno. Es muy fácil, si veis, estoy intentando desplegarla y son unos cuantos cuadrados concéntricos, equidistantes, ¿veis? Uno en monte, uno en valle, uno en monte, uno en valle. Pues ese doble zigzag, ¿no? Tú marcas ese zigzag y de manera natural la figura acaba teniendo esta manera. De hecho, además, tiene estabilidad. Si yo intento separar estas dos, pues es que estas dos se juntan. Tiene como una cierta tendencia a la rigidez. Ahora, sí que os puedo decir que esta figura no está formada por superficies desarrollables. Aquí hay mucha perversión de la curvatura, se puede demostrar. Esta curvatura no se podría hacer, digamos, con planchas de acero, por ejemplo. No se podría hacer con planchas rígidas y con bisagras. Luego veremos un ejemplo de esos pliegues y de cómo lo aplican en la técnica. Pero hay gente en el MIT que está estudiando este mismo cacharrito, ¿no? Este tan chulo que suele servir para hacer un paraboloide hiperbólico. Hombre, no es un paraboloide hiperbólico, es algo que se le parece. ¿Por qué se parece? Pues porque tenemos dos familias de rectas que lo generan, porque es birreglada. Es una de las propiedades que la caracterizan, las propiedades importantes del paraboloide hiperbólico. Pero bueno, pues digamos solo el objeto. Por cierto, para hacer honor a la historia, esta figura se atribuye a la escuela Bauhaus, a principios del siglo XX, creo, que la popularizaban, la enseñaban en las clases, la ponían como elemento de diseño. De hecho, hay muchas esculturas, mucha arquitectura moderna que plantan un cacharro de estos en cualquier sitio, ¿no? Y hace bonito. Esto mismo parece el aeropuerto de Bilbao, así se monta. Así. Bueno, vamos ahí. Y ahí, pues, hay artículos en papers, hay tesis doctorales con... esta es la tesis de Laura Tramos. Tuve el gusto de estar en el tribunal de esta tesis y de hacer una formalización de construcciones geométricas mucho más general, no solo de origami, sino de cualquier tipo de construcción y, bueno, en particular también de origami. Pues, bueno, ahí no es la única tesis de papiroflexia que hay muchos tipos. Por recomendar algún libro, en la segunda parte de la sesión practicaremos un poco de papiroflexia. Este libro, esta es la segunda edición, Proyecto Origami,
es buenísimo, del matemático y también por biología Thomas Hull, que lo hemos visto antes como autor de uno de los artículos, y habla de proyectos de origami. Proyectos en el sentido de proyectos de clase, de estos de pedagogía basada en proyectos, pues tiene sus fichas y sus actividades para los alumnos y conclusiones que puedes sacar. ¿A qué nivel? Pues puede sorprender. Tienes de nivel desde secundaria hasta conceptos de secundaria, hasta conceptos como curvatura de Gauss, teoría de números en universidad. O sea, lo bueno es que tienes como a todos los niveles para poder sacarle chispas. Y son bastante adaptables. A mí me gusta mucho este libro y vienen las fichas y viene luego también, claro, una pedagogía del asunto o las explicaciones ya matemáticas de por qué funcionan, ¿no? Para instructores. Más material que quiero irse dentro de la carrera, dentro de esta miscelánea. Hay congresos, antes he hablado de congresos de papiroflexia en matemáticas, los OSME, no aparece ahí, sí, Origami, Science, Mathematics and Education, OSME, se ha quedado como acrónimo. Este año, en 2014, en agosto, en Japón se celebró el sexto. Ahí presentó mi coautora, la antes presentó el trabajo que hemos hecho y allí se presentan trabajos y se comparten experiencias y trabajos tanto de ciencia como de matemáticas como de educación que tengan que ver con origami. Bueno, es un compendio de artículos porque digamos como el origami todavía no aparece demasiado en las fiestas oficiales, pues se le va dando cada vez más entrada. Para los amantes de los factores de impacto, uno de los últimos, el año pasado, uno de los números de, no sé si es de Nature o de Science, una de esas dos, publicó un especial de origami robótica. De origami aplicado, las matemáticas del origami aplicado a robótica, a estructuras extensibles y articuladas basadas en origami. Y estos dos autores que han salido antes, pues, pensando en estas tonterías, ¿no? Como Thomas Hull, Kawasaki, etc., aparecen como autores de estos artículos de esa revista. Bueno, y para que os hagáis una idea, he puesto aquí, este es el de este año, el sexto, no se lee absolutamente nada, así que me voy a acercar, pero era para deciros la riqueza de sesiones que hay, ¿no? De origami. Fijaros, riqueza de sesiones. Software, autoplegado, self-folding es estructuras que se pliegan ellas solas. Eso es muy interesante para por ejemplo, mandar un cacharro, digamos, al espacio y que se expanda, ¿no? O quien dice al espacio dice dentro de una vena, hacer un stem, algo que venga aquí dentro y que se expanda, ¿no? La propia naturaleza del origami da a que se puedan diseñar de manera muy eficiente, aprovechar muy bien los materiales para diseñar estas cosas de este tipo. Plegado rígido, luego hablaré del plegado rígido. Diseños, matemáticas 1, esa era nuestra sesión. Educación 3, o sea, ha habido un montón de combinatórica, ¿no? Hay gente que trabaja la combinatoria de los grafos, de los pliegues planos, etc. Arquitectura, plegado curvo, construcción, teselaciones, elásticos, modulares, diseño, precisión, pop-up. Pop-up son estas tarjetas que abres y que sale algo a la vista. Pues ahí los ángulos y todo eso está bastante calculado, ¿no? Aquí, por ejemplo, había 3 papers distintos sobre esto. Historia, precisión. Bueno, pues hay un montón de campos y un montón, han tenido que rechazar un montón de trabajos en los perfiles, ¿no? Bueno, pues veáis, esto lo pongo para que veáis la diversidad que tiene y que es algo que está en evolución, ¿no? Y voy a terminar con 3 pequeñas aplicaciones a la técnica. Ya esto trasciende un poquito de las matemáticas, pero por supuesto tiene sus matemáticas dentro. Aquí hay otra tesis de alguien que hizo numerical folding de airbags, plegado de los airbags. Parece que los mismos algoritmos y las mismas leyes que nos servían para estudiar los pliegues planos, pues sirven también para estudiar cómo plegar un airbag y simular cómo se expande. Parece que ese software, Robert Lance que ha trabajado en eso, de hecho creo que estuvo también involucrado en esta tesis, de la Universidad de Göteborg, y bueno, basan en la optimización y el origami para simular de manera numérica el plegado de los airbags. Así, pues bueno, con el ordenador podéis simular cómo sin estrellar coches, pues ver cómo funcionan mejor los airbags. Otra aplicación es esta, de la que he hablado antes, de estructuras que se pliegan y se despliegan solas. He traído aquí una de estas.
Esto es un mapa de Barcelona. Y entonces hay una manera de doblar mapas bastante eficiente. No solo de doblar, sino de desplegar. Lo bueno es que es de un solo golpe, así, el mapa, y de una sola manera se despliega. Es sencillísimo. Y la idea no puede ser más simple. Se llama plegado de Miura. Sin H, Miura es sin H intercalada. Es un japonés, un catedrático japonés muy importante. Y por tanto este hombre, claro, vio que los mapas, al doblarlos, por lo general, los doblamos en perpendicular, ¿verdad? Bueno, ahí siempre acaban rompiéndose las costuras, inevitablemente, por dos razones. La primera, bueno, y además tú lo abres y se abre más, siempre no sabes cómo volver a doblarlo. Lo que pasa es que nos han dado demasiados grados de libertad, ¿no? La libertad es buena, pero los grados de libertad a veces no son buenos. Porque un pliegue, dos pliegues así perpendiculares, pues un pliegue puede doblarse para un lado o para el otro. Los dos. En cambio, en este mapa, no sé si se aprecia que estas líneas sí son paralelas, pero estas otras van en zigzag. ¿Ves? Los montes y los valles van en zigzag. De esa manera no le damos opción, solo hay una manera de doblarse. Entonces, con un poquito de estímulo que haya, el mapa ya va hacia un lado. ¿Ves? El mapa, los pliegues van hacia un lado. En cambio, hacerlo con un mapa en perpendicular y nada, te da el viento, se va para allá, se va para acá. Esto es maravilloso. Yo siempre que voy a un sitio y hay un mapa de estos sin doblar, digo, ay, que está sin doblar. Ya lo doblo yo y así me ocupa menos en el bolsillo. Y bueno, es espectacular cómo hojas gigantescas pueden hacerse chiquitinas con este método. Es muy sencillo de pegar, ahí tenéis el método. Está en internet, las instrucciones, pues, las puedo pasar. ¿Veis? Y bueno, y de aquí, lo bueno es que este plegado es rígido. El paraboleno hiperbólico que os he mostrado antes pervierte la curvatura de Gauss. Este no. El plegado de Miura es interesante porque se podría hacer con planchas de acero y con bisagras puras. O sea, se podría hacer con planchas rígidas. Y de hecho, se está utilizando para enviar espejos al espacio. Para enviar una superficie reflectora. Claro, cuando envías algo al espacio, tienes un pequeño problema de espacio. Para la redundancia, ¿no? Que es que hay que meterlo en un cohete chiquitín. Entonces hay que enviar las cosas plegadas y luego arriba hay que desplegarlas con garantías. Pues la sencillez de este juguete, pues hace que sea una gran idea para este tipo de asuntos, ¿veis? Y bueno, ahí aparece Robert Lamb, estoy trabajando en ese proyecto también, con Miura, y bueno, parece que creo que el primer prototipo ya lo han lanzado, bueno, está bastante bien esta historia. Esto es, las que además, una vez que empiezas no puedes parar. Bueno, no voy a dejarlo porque tengo que contar el otro motivo, porque no se rompe. Mirad, precisamente por haberle dado un poquito de ángulo, las esquinas no coinciden todas en el mismo punto. Si yo doblo un retículo, ¿no?, en líneas perpendiculares, al final acaban coincidiendo todas en un vértice y el grosor del papel hace que venza. Aquí solo coinciden 4 en cada vértice y el siguiente vértice está separadito. Así que ese es un motivo para que estos mapas doblados son muy duraderos. Y yo no sé, no tengo ninguno, me haría mucha ilusión tener uno, pero he oído que en el metro de Tokio reparten algunos doblados así. Ahora, este plegado es difícil de hacerlo de manera industrial. Claro, plegado perpendicular, pones una máquina, pones otra, pero hacer este zigzag, marcarlo, doblar por aquí, no es tan fácil producir esto en masa. Pero bueno, hay gente que lo estudia, y lo está estudiando y lo está utilizando, etc. Es bastante realista, ¿no? Bueno, esto quiere hablar del plegado rígido. Y ya para terminar, otra aplicación ya más modesta, que son los stents. Es lo mismo, pero a escala pequeña, es, ¿no?, meter en algún tubo del cuerpo, en algún vaso sanguíneo que está obturado, pues meter una estructura que luego se expande y permite que pase, ¿no?, permite desobturarlo. Hay muchos trabajos, artículos publicados sobre esto, artículos también en el OSDE, por supuesto, y también en revistas, digamos, oficiales como la que he enviado, y lo bonito es que esa es la estructura que hace el stent, esa estructura de arriba, y son en el gris factor que tenemos ahí, no hay más que bombas de agua. Luego en la sesión vamos a hacer bombas de agua. Es una base muy sencilla de papiroflexia, pero es tan sencilla que permite que el diseño vaya bastante bien. Es necesario que el proceso sea muy suave de desplegado por los materiales. De eso hablan en el artículo. Pues bueno, está bien que tengan estas aplicaciones. Bueno,
Después de tanta filosofía, tanta ciencia y tantos números, tantas aplicaciones, os quiero terminar la charla pues, recordando a Kira